¿Por qué es importante hablar de Dios? Bien, porque Dios es la causa primera. Y siendo Dios la causa primera, entonces es lo que da su razón de ser a las cosas. Y al mismo tiempo, porque Dios es el fin último. O sea, para utilizar los términos aristotélicos, Dios es la causa primera y la causa final, porque es el fin de las cosas. En el sentido de que la plenitud de realización del propósito de las cosas está en Dios. En consecuencia, nosotros como seres humanos somos seres filosóficos. Los animales no se hacen preguntas filosóficas. Los animales se encargan de tu interacción biológica. Los seres humanos nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y esas preguntas tienen una respuesta muy especial cuando ponemos a Dios dentro de la ecuación o cuando entendemos que Dios más bien es el sustento de toda ecuación. ¿Por qué? ¿Quiénes somos? En la visión del filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, en su conferencia famosa de 1945, El existencialismo es un humanismo, dada en París, Jean-Paul Sartre dice: el existencialismo ateo que yo defiendo es más coherente. Y sostiene que si Dios no existe, entonces la existencia precede a la esencia y no hay un sentido a priori de la vida humana. Entonces somos arrojados a la existencia sin sentido y nosotros mismos tenemos que construir nuestra esencia. Y el propósito de la vida, el sentido de la vida, no existe en forma objetiva, sino que es un constructo subjetivo y arbitrario e ilusorio que haríamos, a final de cuentas. Entonces, claro, si Dios no existe, esto nos lleva a un existencialismo pesimista. Jean-Paul Sartre intentaba hacerlo optimista, pero eso lleva a inconsistencias metafísicas que no me voy a explayar en desarrollar. A quien le interese mi crítica a Jean-Paul Sartre puede ver en mi libro Dios existe, en la parte del prefacio y en el epílogo referencias al respecto. Volviendo a esto, entonces, Jean-Paul Sartre ponía el ejemplo del cortapapeles y decía: un cortapapeles es un objeto fabricado y como es un objeto fabricado, su esencia precede a su existencia, porque la esencia del objeto ya existe en la mente de quien lo fabricó y después tiene existencia. En cambio, como Dios no existe, dice Sartre, el hombre no tiene alguien que lo haya pensado con una esencia para crearlo, porque Dios no existe. Entonces el hombre simplemente existe sin más. Entonces, yo diría lo inverso de Jean-Paul Sartre y diría, precisamente porque Dios existe, es que nosotros tenemos una esencia que precede a nuestra existencia. Claro. Y el sentido objetivo de nuestra existencia es realizar nuestra esencia. Y eso solo se realiza en Dios. Y lo distintivo del ser humano es su capacidad de amar. Y cuando entendemos que Dios es amor, y amor en un sentido absoluto, pleno, en el sentido de caridad cristiana, pues eso cambia nuestra vida y eso fue, y aquí sí hago la respuesta, lo que entendió San Agustín de por qué la cuestión de la existencia de Dios es importante. San Agustín, en su obra Confesiones, siendo él un hombre que vivió en medio de los placeres carnales, el orgullo, las riquezas, que probó todas las cosas mundanas, él dice en Confesiones, libro 1, capítulo 1, numeral 1, nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón no estará tranquilo hasta que no descanse en ti, o estará inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces, la realización de nuestra existencia se da cuando vivimos conforme a nuestra esencia, y eso solo se da en Dios. Así es, excelente. De hecho, esto me genera una pregunta que no la tenía aquí escrita, y es con respecto, por ejemplo, al sentido del hombre. No, me refiero específicamente a que si el hombre es un fin en sí mismo, o si dentro de la cosmovisión del hombre está él mismo o debería estar Dios. A mí esto me choca bastante con respecto a que si el hombre es un fin en sí mismo, el hombre puede ser como no, puede no ser, ¿no? O puede ser cualquier cosa, ¿sí? Yo no sé si la visión correcta, porque de hecho he visto, por ejemplo, a varios cristianos defender que el hombre es un ser en sí mismo, pero yo en lo personal considero que esto es un error. Yo creo que esto, de hecho, hace parte del error de la modernidad, ¿no? De haber sacado a Dios de ese centro y haber puesto allí al hombre, porque el hombre, como les digo, puede ser o no puede ser, o puede ser cualquier cosa, ¿sí? O sea, claro, lo que decía Sartre, o que le diera esa connotación positiva,
es solamente como una inclinación, pero puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser lo que sea. Sí. Sí, efectivamente, un problema serio de la filosofía moderna es haber puesto al hombre en la centralidad. La filosofía medieval, con el escolasticismo y en particular el tomismo o el agustinianismo también, ponen a Dios en el centro, no al hombre. La primera cuestión que trata la Suma Teológica luego del preámbulo es si Dios existe, no la cuestión del hombre. En cambio, los filósofos modernos son muy dados a partir de cómo el hombre conoce, cómo el hombre hace, cómo el hombre ve, cómo el hombre se siente, etc. Por ejemplo, René Descartes, ¿de qué parte? De el hombre como ente cognoscitivo. No pienso, luego existo y a partir de ahí construye lo demás. O luego, Soren Kierkegaard, de la angustia del hombre, no parte de Dios, parte de la angustia del hombre. Y ojo, ambos son filósofos cristianos, pero no están poniendo a Dios en el centro de su construcción filosófica, a diferencia de Santo Tomás. De hecho, Immanuel Kant, que también confesionalmente era cristiano, protestante pietista, pues tiene un modelo filosófico en el cual Dios queda excluido de la razón. Para Kant, Dios es tan trascendente que la razón pura no puede acceder a eso y podemos creer en Dios de una forma, pues, no justificable en términos de la razón pura, contrario a la postura de Santo Tomás de compatibilidad entre fe y razón. Y Kant, en la tercera formulación del imperativo categórico, que es su forma de plantear la ética, apela a la idea de que el hombre es un fin en sí mismo. En la visión cristiana lo que podemos entender es que el hombre es un fin en el sentido de que tiene una dignidad y valor propios, pero no lo podemos poner como un absoluto porque solo el fin último, siguiendo el lenguaje aristotélico tomista, el único fin último es Dios, no el hombre. Y con esto cierro, también debemos tener cuidado, mucho cuidado, con los enfoques soteriológicos que han surgido en la modernidad, o sea, con cómo los teólogos influenciados por la filosofía moderna han terminado cayendo en ese antropocentrismo, porque muchas veces la teología se ha terminado reduciendo a soteriología o fundamentándose sobre todo en términos de soteriología. Es decir, la pregunta sobre Dios simplemente se reduce a la cuestión de si me voy a salvar o no me voy a salvar. Y eso no debe ser así. Santo Tomás trata la cuestión de la salvación del hombre y con mucha propiedad, pero la cuestión primera es Dios en sí mismo. En cambio, aquellos teólogos que comienzan simplemente con la soteriología, sin haber establecido la ontología propia de Dios, a nivel de Dios uno, Dios trino y Dios creador, como lo hace Santo Tomás, cuando no parten de eso, entonces terminan convirtiendo a Dios en un medio para la salvación del hombre. Así es.